Profe, una consulta. ¿Puedo explicar de vuelta lo que hizo recién con respecto a los momentos? Según de dónde lo tomabas, ¿era torsor o flector? No, no, recuerden que los flectores siempre son en ejes que contienen al plano, ¿sí? Acá lo que hace es flexionar la viga, ¿sí? En cambio, el torsor, fíjense que se distingue bien porque el momento, el vector momento, está respecto del eje de la viga, ¿sí? Este momento, si uno lo aplica en los extremos de la viga, tendería a girar una sección respecto de la otra, ¿sí? Gira uno respecto de la otra. En cambio, los flectores flexionan, ¿sí? Generan curvaturas en la viga. Acá claramente eh, lo pueden identificar porque el momento torsor está aplicado en el eje de la viga, es un eje que es normal al plano de la sección que estoy considerando. ¿Sí? Claro, el torsor sería como cuando, no sé, escurrimos una rejilla, por así decirlo. Exactamente, es un buen ejemplo. ¿Sí? Fíjense que ustedes giran una parte respecto de la otra, para generar esa distorsión, bueno, que van a ver después, que hace que se estruja todo, ¿sí? Esa es un poco la idea. ¿Eh? Ese sería un momento torsor. El momento flector, recuerden que lo vimos ahora, ya no tengo nada a mano, pero es el que hace flexionar la viga. ¿Eh? Lo que hace es girar la sección respecto de su eje, de tal manera que la acumulación de giros de las secciones relativos entre diferenciales, ¿sí? Va acumulando una flexión. Acá está indicado el giro, en este caso, si esta sección girara alrededor del eje X, ¿sí? Eh, se generaría lo que se conoce como flecha de la viga, o la elástica de la viga, perdón. ¿Sí? Eh, Recuerden que el momento torsor lo pueden identificar también además como la cupla, cuyo vector es normal a la sección que estoy analizando. ¿Sí? Yo les recomiendo además de indicar respecto de qué eje está trabajando, que indiquen, por ejemplo, acá, en este caso, esto sería torsor, ¿sí? Esto sería flector y esto sería flector. Eso les ayuda a ustedes a no perderse un poco más, ¿sí? Indique respecto de qué eje está trabajando, ¿sí? El momento, eh, y a su vez para cada tramo, qué tipo de momento genera. Pues recuerden que cuando empecemos a tener quiebres, como vamos a ver ahora, un momento torsor se transforma en un flector, un axial en un corte, como vimos en la viva quebrada, ¿sí? Entonces, para cada tramo, el momento va a seguir siendo respecto de un eje, pero respecto del eje de la viga va a pasar a ser, se convierte en un flector en torsor, un torsor en flector. ¿Sí? Bueno, esto hay que ejercitarlo, así que vamos a ver dos ejemplos muy sencillos. El tema de los signos, recuerden que esto se sigue cumpliendo, ¿sí? En el plano donde ustedes proyecten, y en cambio el signo del momento torsor, acá está por ahí ilustrado, esto tendería a girar esta sección respecto de esta, ¿sí? En sentidos contrarios, y a distorsionar el, el- el- el eje, ¿sí? Ahora, el signo al momento torsor lo van a definir ustedes según la regla que ustedes quieran. Acá lo único importante es determinar el módulo y qué sentido tiene respecto de una referencia, ¿sí? Por ejemplo, yo acostumbro usar la regla de la mano de tirabuzón, la regla de tirabuzón, la mano derecha, ¿sí? Pero a mirar esto desde el origen de coordenadas. Por ejemplo, si lo estoy mirando, pongo el eje X acá, estoy analizando eh, esta viga a lo largo de un eje X acá, por ejemplo, y pongo el origen en este extremo B, ¿sí? Yo lo miro desde acá y por lo tanto este momento, que según esta regla del tirabuzón, me queda en sentido horario, ¿sí? Y por lo tanto llamo a esto positivo, ¿sí? Y lo defino así con una flechita con dos, flecha doble, ¿sí?
para afuera positivo, si lo pongo para Una adentro clase. negativo. ¿Sí? Ustedes definan la convención que ustedes quieren, pero lo importante es que al final, cuando sacan el módulo del momento, para un tramo, para una sección, lo que sea, indiquen qué sentido de giro tendría la cupla, ¿sí? Aplicada. Es indistinto. Van a ver que en distintos libros toman momentos positivos de distintas formas. Es decir, no modifica nada. Recuerden que el momento torsor está desacoplado con el flector, que sí, ahí importa el signo porque está relacionado con el corte y demás. ¿Sí? Bueno, vamos a ver dos ejercicios, dos ejemplos muy sencillos. En la práctica se conoce, se ve mucho, que tiene que ver con una llave cruz o un torquímetro, una llave de torsión o llave de tubo, también conocida. ¿Sí? Que se utilizan, por ejemplo, para aflojar tuerca en una rueda. ¿Sí? La rueda, en ambos casos, o por ejemplo acá una tuerca que consideramos empotrada, ¿sí? O rígida, fija, que no gira, hasta que obviamente se afloja o uno va ajustándola, pero en condiciones estáticas, sin movimiento, yo puedo calcular los esfuerzos que estoy transmitiendo a lo largo de ya sea la llave cruz o la llave torsión, ¿sí? Y cómo es que aplico las cargas y qué esfuerzos se generan, no solo a lo largo de la llave, sino también qué es lo que llega al tornillo. ¿Sí? Fíjense que la rueda en general esta estructura es lo que se considera como rígido. Yo tengo tornillos con cabeza hexagonal, al cual le aplico eh, o le introduzco también esto con una cavidad ya también hexagonal que hace que se encastre cada uno de ellos y yo pueda transmitir un momento torsor, o sea que haya una restricción al giro dado por ese vínculo que tenemos ahí. ¿Sí? Suponemos un vínculo ideal, nosotros estamos aplicando el extremo A de esta vía, acá tenemos el modelito que podemos desarrollar, ¿sí? Es, aplico esta llave cruz en un extremo A, ¿sí? Y después le aplico una fuerza igual y opuesta en ambos extremos. Eso lo aplico con la mano, obviamente. ¿Sí? De esta manera de generar una cupla, en este caso en sentido horaria, si la miro desde este extremo opuesto A. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué esfuerzo se genera acá o qué esfuerzo se genera acá y ver la diferencia entre una llave cruz aplicando dos cargas iguales y opuestas en ambos extremos o aplicando una sola en un extremo. Este. Primero analicemos esta, sencilla. Eh, Acá lo que hacemos es armar el plano, suponemos que donde encastramos la llave tubo en la tuerca, ya sea para aflojarla inicialmente o para ajustarla, en este caso vamos a aflojarla, eh, consideramos como un empotramiento, no permite el desplazamiento vertical, ni el giro, obviamente si yo retiro empujo la llave hacia la derecha se va a salir, no hay restricción, pero si yo la empujo hacia la izquierda también genera una restricción eh, al desplazamiento. Generalmente cuando uno hace empujar hacia la izquierda para que apoye bien. ¿Sí? Bueno, esto sería el modelo. Acá, en lugar de considerar que estoy aplicando en dos puntos con dos manos, considero solamente en el extremo. Es la mejor forma de aplicar una palanca, alejarme de para generar un momento torsor mayor. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Bueno, y tenemos una carga FI. La llamo FI porque según pongo los ejes X, según este tramo que está acá, de lo que sería una viga en este caso, el eje Y vertical y el eje Z saliendo del plano X. Entonces el FI me queda en la dirección de Y. Bueno, ahora lo que hago es proyectar primero. Fíjense, como tengo un extremo libre en A, lo que hago es proyectar el tramo AB en un plano. ¿En qué plano? En el eje YZ. ¿Sí? Se lo estoy mirando. Vamos a ponerlo acá. Lo estoy mirando desde acá. ¿Eh?
Estoy viendo desde la derecha. Bueno, acá hice coincidir el eje Z. Acá lo importante, fíjense, el eje Z lo hago coincidir en el origen de este punto para obtener los esfuerzos según Z. ¿Eh? La sección está definida por el valor de Z. ¿Sí? Fíjense que estoy cambiando el sentido del eje Z, el positivo para allá, ahora lo tomo para el otro lado. Pero no importa, lo importante es ser coherente con los ejes a la hora de proyectar. ¿Sí? Si yo miro desde la derecha, estoy proyectando el eje IZ y por lo tanto este tramo de la viga, ¿sí? Se desarrolla a lo largo de Z. Entonces, lo que voy a analizar ahora es los esfuerzos que se generan a lo largo de Z en el tramo AB, debido a esta carga que tiene la dirección I. Y eso es lo que tengo que Perdón, resolver. perdón, Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Por qué sí, en el eje Z sí. está así y no arranca en B y termina en A y con la fuerza del otro lado? Por lo que estoy diciendo, o sea, no importa, lo puedo tomar al revés, pero como yo voy a desarrollar ecuaciones, ¿m? Que va a depender de Z, lo puedo aplicar acá. No me cambia nada. Lo único importante que yo tengo que respetar son los ejes según los tramos de la viga. ¿Sí? Si yo proyecto este tramo así como está, sí o sí, el tramo de la viga, o sea, la viga se desarrolla según el eje Z, no importa si va para allá o para acá, porque eso me va a definir las ecuaciones del tramo, nada más. Pero lo importante, Ah, para no confundirme después, porque yo después voy a tener que girar y moverme según X en el tramo CD, ¿sí? Lo importante es determinar qué llega a esta sección B a lo largo de este tramo AB. ¿Sí? Entonces, si quiero plantear ecuaciones en función de una variable, me conviene poner un eje positivo de A hacia B. En este caso, partiendo con Z igual a 0 en A. Pero lo importante sí, acá es que los ejes no se cambien, ¿sí? Y que las proyecciones respeten los ejes que yo estoy indicando acá. Porque de esa manera, cuando yo calcule FI, MX, ¿sí? Va a seguir siendo MX para cualquier tramo, ¿se entiende? claro. El sentido no importa, sí el eje. Está bien. El sentido del eje Gracias. para sacar la variación, ¿sí? Recuerden que Claro. después en los extremos voy a necesitar un valor y un signo de esfuerzo, ¿sí? Bien. Eh, bueno, ya planteando, ahora ya proyecté, tengo el tramo de viga horizontal, por lo tanto aplico la convención de signo, ¿sí? Este esfuerzo que es de corte inicialmente me genera un esfuerzo de corte negativo. Cualquier sección que cortemos acá, la proyección de esto me da un corte negativo hacia abajo. ¿Eh? Y este valor es el corte QI que llega a B. ¿Sí? Justo un diferencial hacia A del quiebre ahí en B. Bueno, el momento asociado, fíjense, si Q sub I lo traslado a lo largo de Z, me genera un momento flector según el eje X. Y es flector. ¿Sí? Esto es flector. Entonces, si ustedes quieren, indican acá, indican respecto de qué eje trabaja, respecto del cual está aplicado en la cupla o el momento flector, y esto pueden identificar acá qué tipo Profe, de momento ¿podés flector. explicar de nuevo por qué es flector y en el X? ¿Por qué flector en el X? Vimos que el traslado de una fuerza, en este caso que es según I, a lo largo del eje X, por ejemplo, yo perdón, estoy acá, ¿sí? Supóngase que yo eliminé este tramo para hacerlo más fácil, ¿eh? Y traslado esta fuerza acá, me queda FI, que se traslada a esta sección, y el traslado de esta sección me genera un FI por ¿qué cosa? ¿Por qué distancia? X, ¿No? Por Z. Z.
Z, ¿sí? Porque puse el eje Z. El eje Z es el eje de la viga en este tramo, ¿sí? ¿Está bien? FI por Z me genera una cupla. FI por Z. ¿Y esto qué es? M, según qué eje. A X. X, ¿sí? Ustedes tienen que ir a la base es muy sencilla, ¿sí? ¿Cómo se genera una cupla? La carga por su traslado, ¿eh? La distancia trasladada, en este caso estamos trabajando con eje Z perpendicular a FI, entonces la mínima distancia es la distancia que traslado la carga, ¿sí? Y obviamente yo lo dibujo acá, pero es según el eje que sale del plano ZI, es el eje X, ¿sí? Y eso es un momento flector, ¿eh? Por lo tanto, es en el eje X y es un flector en este tramo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Este tramo, está bien. Ahora, ¿qué pasa en el otro? ¿Eh? A la sección B tenemos que llegó, ¿sí? ¿Qué esfuerzo? Eh, este que está acá, un esfuerzo de corte, un subí, y este que está acá, que es MX. ¿Sí? Bien. Entonces ahora proyectamos el tramo CB. Vamos a analizar qué pasa en CB. Lo proyectamos en el eje X y el eje Y. ¿Sí? El tramo CB se desarrolla, el tramo de la vía a lo largo del eje X y la perpendicular hacia arriba es el eje Y. El eje Z sale perpendicular al plano donde he proyectado, ¿sí? Que es el XY. Bueno, ¿qué esfuerzos tengo en B? Estos dos que tengo acá, que llegaron a B por el otro tramo, ¿sí? Yo giro acá 90 grados, recuerden que no consideramos la singularidad, pero si yo venía con una sección cuya normal es el eje Z, giro, y ahora la sección es una normal cuya normal es el eje X, ¿sí? Entonces, a esa sección, a la izquierda de B, tenemos aplicado estos dos esfuerzos que vienen del tramo AB, ¿sí? Se generó a lo largo de este tramo. Cuando llegue a B, tengo FI hacia abajo, un corte negativo, sigue siendo corte de FI, fíjense que sigo trasladando FI hacia abajo, según la dirección Y, y esta cupla, según el eje X, que fíjense que ahora, acá era flector y ahora se transformó en ¿qué cosa? Ah, René, So- profe, no era tortor. ¿Cómo? Torsor, ¿sí? Sigue siendo En la un eje barra. respecto del eje X, pero ahora, en este tramo, era un flector, ¿sí? Ahora cuando giramos 90 grados se transforma en un torsor, ¿sí? ¿Me entienden? Así de sencillo. Por eso es importante mantener los, los ejes, ¿sí? En los distintos tramos e indicar respecto de qué eje tenemos determinados cuplas o momentos, ¿sí? Profe, ¿y por qué la señalás con una A, el torsor? ¿Alguna T? No sé, por indicar que viene generado desde A, ¿no? Eso, si los confunde, no, 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 por no, preguntarnos. si lo confunde, no lo tengan en cuenta, ¿sí? No indica mucho. Es para Profe, recordar. ¿cómo indicamos si es tortor o flector? ¿O eso es simplemente interpretación nuestra? Eh, Digamos, a depende la hora de de, resolver un ejercicio, ¿cómo lo expreso yo? Si es tortor o flector, si no, no lo piden, lo simplemente con el... indican, lo indican después. ¿Sí? Ahora lo podríamos indicar, por ejemplo, ¿sí? Este es flector, pero cuando yo giro y me puse en el eje X, este es torsor. ¿Sí? Igual esa doble flecha ya indica que es torsor, ¿o no?
Sí, porque bueno, estoy para poder dibujarla, si no medio difícil, si no tendría que hacer una cosa, eh, no sé, podría dibujar una cupla de esta forma, pero para no confundirnos con lo que hacíamos, ¿sí? Eh, en los momentos según el Z, prefiero por ahí acá indicar que el momento, con una doble fecha, el vector momento está aplicado según el eje Z, ¿no? Obviamente recuerden que el giro es según el eje Z, ¿sí? Profe, ¿por qué FI está como positiva? No debería empezar hacia abajo. Mirá la convención, ¿sí? Si vengo a la derecha, si va hacia abajo es positiva. El momento torsor ahí es positivo también por la convención. Sí, recuerden que es mi convención, ¿sí? Yo estoy mirando desde el origen, ¿sí? Usando la regla de la mano negativa. Usón en este caso, no, perdón, es al revés. Ahí lo estaría mirando desde acá, fíjense que genera un giro. A ver si puedo sacar esto, me está tapando. A ver. Si ustedes analizan esto, el giro es el sentido mirado desde el origen es positivo, pero si lo miro desde la derecha es negativo, es antihorario. ¿Sí? Si yo uso mi convención mirando desde Z, esto me genera momentos positivos. Y si yo ustedes lo quieren mirar desde afuera, ¿sí? Porque están operando, ¿sí? La llave, le va a generar un giro antihorario, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde lo miren, lo importante es saber qué sentido de giro tiene, ¿sí? Para ponerle el signo, ¿sí? Si no, indica el momento torsor y con alguna flechita en la estructura y es suficiente. Profesor, perdón, no entendí la Z, donde borró la A y puso la Z, ¿por qué? Borré la A y puse la Z. ¿Qué Z Es puse? una T de No, torsor. una T, T. es una T. No, esto es Es una T. torsor. Ah, esto no es una T. Esto dijimos que era flector y este torsor. Gracias, gracias. Sí, perdón, por ahí arranca, elegí mal el color por ahí. Perdón, profe. Viendo al momento torsor desde el origen, haciendo la regla de la mano derecha, ¿por qué es antihorario y no horario No, desde el viendo el origen? origen es horario. Ah, viéndolo desde el origen es horario. Sí, fíjate que esto generaría un movimiento en este sentido. Si lo miro desde el origen, ¿sí? Es horario. ¿Sí? Eh, en- Si lo miro de la derecha, me genera un antihorario respecto del eje X, ¿sí? Siempre. claro, pero para los dibujos lo tengo que mirar desde el origen y sería, Es indistinto, vos definís de dónde lo miras. Porque dependiendo de la estructura, por ahí te conviene mirarlo para entenderlo de otro lado, ¿sí? Lo importante es que indique, mirándolo desde acá, el giro horario es positivo, listo. Y el diagrama tiene que ser coherente con eso, ¿sí? No hay una convención, o sea, como esta. Acá sí o sí tiene que ser así, no puede ser al revés. Decir, bueno, no, yo tomo el positivo o el negativo con los momentos hacia abajo. Lo podría hacer, pero tendría que indicar todo de nuevo. claro, pero en ese caso no entiendo cómo defino lo de negativo o positivo del diagrama del momento torsor. Bueno, yo si lo miro desde Z, para mí es positivo. Si lo mirás de la derecha, para vos es negativo, es lo mismo. Pero tenés que indicar de dónde lo mirás, ¿sí? Si yo lo miro, yo digo, lo miro desde el origen y lo pongo positivo, es lo mismo que vos digas, lo miro desde la derecha y es negativo para mí. Es exactamente lo mismo. Porque usando la convención, el giro relativo de la sección B respecto de la C va a ser el mismo. ¿Sí? El giro virtual, ¿sí? Estamos haciendo una suposición. Por ahora es todo rígido. ¿Sí? Claro.
Y vos en la resolución del problema, tengo el PowerPoint acá, lo tomaste viéndolo desde afuera, desde B, por eso está en negativo. ¿Dónde está negativo? Yo no lo puse todavía. En- no, no, desde el PowerPoint, lo estaba mirando, lo estoy mirando. Pero ¿dónde lo puse? Eh, No puse nada todavía. ¿Dónde? Se está adelantando a lo que no mostraste todavía. perdón, sí. Eh, no se confundan con este negativo, ¿sí? Capaz que lo puse negativo por ahí como lo estoy mirando del otro lado, pero es indistinto. Si va negativo es porque lo estoy mirando de la derecha, ¿sí? Giró al revés. Pero esto depende de cómo uno defina, porque yo puedo decir, lo miro desde el origen, pero si para mí el momento positivo es el giro antihorario, ¿sí? Es indistinto. Por eso le digo, en el tema del momento torsor, ustedes definen la convención. Lo importante es que la convención sea coherente con el sentido del momento calculado, ¿sí? O indicado en el diagrama. No se preocupen por eso, si terminan siendo igual o no al que yo planteo, o inclusive entre ustedes, capaz que plantearon la convención distinta y tienen distintos signos en sus diagramas, ¿sí? Momento torsor. Pero sí tiene que ser Ok. coherente cuando uso la convención y el signo indicado, que los giros relativos sean los mismos, ¿sí? Ok, Y, gracias. Creo que profe, siempre vamos de la aplicación de la fuerza hacia el vínculo, digamos, vamos transmitiendo el esfuerzo o los esfuerzos en ese sentido. ¿Cómo? ¿Otra vez? Siempre transmitimos hacia los vínculos, ¿no? Desde donde está la fuerza hacia el vínculo. Ponerle acá vas desde el punto A hacia el punto B y después el punto C. En este caso lo hago así, ¿por qué? Porque yo tengo un extremo libre y en lugar de calcular las reacciones de vínculo y arrancar desde ahí, como tengo una única fuerza, arranco desde A, ¿sí? Hacia C, A, B, C, porque me es más fácil, pero es indistinto. ¿Se entiende? Yo para arrancar desde C, primero tengo que plantear el equilibrio y calcular las reacciones de vínculos. Y con esas reacciones, empezar en C hacia D. ¿Se entiende? En cambio acá dije, no calculo, después lo hago es profeso, porque después la idea es, yo no lo calculo, las calculo después o antes, no importa, las guardé los valores, y cuando obtengo los esfuerzos, los diagramas de esfuerzos, me fijo si los valores en el empotamiento son coherentes con las reacciones de vida, ¿sí? Si hay equilibrio, si cierran los diagramas, ¿eh? Pero si no, ustedes pueden plantear directamente, inicialmente, eso siempre los recomiendo, usen o no las reacciones de vínculos, hay que calcularlas, ¿sí? Yo en este caso no las calculé para plantear el problema sin necesidad de calcular, ¿sí? Recuerden que estoy arrancando en extremo libre, yo conozco las solicitaciones a lo largo de la viga, no me debería importar cuáles son las reacciones de vínculo, sí, obviamente cuando cierro los diagramas tienen que ser coherentes con esas reacciones, si no hay algo mal, ¿sí? Recuerden que esto está en Claro. equilibrio, entonces todos los diagramas tienen que terminar en cero, ¿sí? Después Profe, de, ¿sí? se puede dar un caso en el cual nos den las reacciones y tenemos que calcular un esfuerzo. Sería al revés, ¿o no? O, Sí, bueno, pero eso depende del objetivo del problema y de los datos que tengan y para qué lo necesitan, ¿sí? Se puede dar cualquier cosa acá. En la clase de repaso inclusive vamos a hacer un ejercicio inverso. Es decir, bueno, si yo tengo un determinado diagrama de momentos, ¿cuál es el diagrama de corte y qué configuración de carga tendría? Creo que hay un ejercicio en la práctica de ese estilo, ¿sí? O sea, el objetivo del ejercicio puede ser cualquiera, ¿sí? Pero siempre aplicamos los mismos conceptos, ¿sí? profe, ¿Sí? consulta, volviendo a lo del tema del momento torsor. Sí. Acá en este caso, bueno, es antihorario, ¿qué se estaría viendo desde el eje Z? ¿Sería? No sé si me explico. O desde el origen. Yo no, ahí no le puse signos todavía. Yo lo único que puse Ah, fue
regla del tirabuzón y lo puse para afuera. Ah, listo. ¿Sí? Yo todavía no le puse signo. El signo va a depender de la convención que ustedes tomen. Pero ese momento es así, es FI por esta distancia. ¿Sí? Si ustedes toman, hacen el producto vectorial de FI por esta distancia, le va a dar, ¿sí?, el vector hacia la derecha. Ujú. Claro. Después ustedes le ponen signo de acuerdo a la convención que utilicen, ¿sí?, a las cuales les convenga o les parezca más fácil de leer a la hora de ver cómo está trabajando el momento torsor. ¿Sí? Cada uno tiene su forma de plantearlas. Bueno, si tenemos un esfuerzo de corte, ¿sí?, debido a este FI que se traslada hasta el empotramiento, ¿sí?, voy a tener un momento flector según qué eje. Según el eje Z. ¿Sí? El traslado de FI a lo largo de X me genera un momento flector en Z. ¿Sí? Para X igual a L, o sea, para esta sección, el momento es cero, y acá fíjense que el momento flector que genera es FI por L, y es negativo, ¿sí?, según esta convención. Es el momento flector en Z, debido a FI. ¿Sí? Fíjense que FI trasladada a lo largo de AB me generaba un MX. ¿Sí? Ahora lo estoy trasladando a lo largo del eje X y me genera un M en Z. ¿Sí? Y finalmente, esta cupla se traslada a lo largo del eje X sin modificar nada, ¿sí?, como momento torsor. M según X, no sé por qué le puse acá, claramente, no necesariamente, ¿sí? No recuerdo por qué le puse A. Esto recuerden que es un momento flector. ¿Eh? Acá le podemos poner, ¿sí?, este es torsor, perdón, este es flector, y esto es corte. Axial no tenemos en esta vía. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el momento flector de Z, ¿lo empezaste a estudiar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Bien, gracias. Cuando hago el planteo acá, lo puedo hacer el planteo, obviamente cuando hago el planteo de la ecuación lo tengo que poner con el eje, ¿sí?, correspondiente. ¿Sí? Yo acá tengo que cortar una sección, equilibrar y poner un recorte y un momento, ¿sí?, si corto acá, se exteriorizo el esfuerzo de corte y un momento flector. Un axial, cuando lo ponga hago sumatoria y me da 0. ¿Sí? Para plantear esta expresión, obviamente tengo que hacer un planteo para un X genérico. Bueno, ¿alguna consulta? Este es un ejercicio muy sencillo para ver el momento torsor y cómo los quiebres en el espacio van a transformar un flector en torsor, un torsor en flector, un axial en corte, ¿sí?, o en este caso justo el desarrollo de la viga está en el plano XZ y por lo tanto FI siempre genera corte, según el eje Y. Bueno, el otro ejercicio, fíjense que si yo hago el planteo de las reacciones de vínculos, ¿sí?, que puedo calcular aparte planteando el equilibrio de la viga, ¿sí?, tengo este FZ y tengo, inclusive acá tengo 3 incógnitas más, ¿sí?, fuerza axial, un corte según el eje Z, perdón, acá hay un error. Entonces, esto sí. No sé por qué lo puse según Z. Es el dato que... Profe, perdón, pero no entiendo cuál sería la diferencia con el otro ejercicio. O sea, ¿no tenés un empotramiento ahí? ¿Qué lo giran? ¿Del otro lado? No entiendo. ¿Cómo?
No entiendo la diferencia entre ese ejercicio y el otro. Este y este Sí. es el mismo. Ok, no, te había entendido que era otro, por eso. No, es lo mismo, nada más. No. Acá lo que hago es, cuando yo Las planteo reacciones. Las las reacciones, está bien. reacciones, yo tengo que reemplazar el empotramiento por las incógnitas, ¿sí? Claro, está bien. Perfecto. Después No. tengo otras incógnitas que obviamente cuando hago la sumatoria son igual a cero. Un axial, un corte según el eje Z, ¿sí? Y un momento en el eje Y, ¿sí? Cuando ustedes hacen la sumatoria le va a dar que todos esos son igual a cero, y le van a quedar estas tres, que son las diferentes de cero, que tienen que ser iguales a los valores que tienen los diagramas de momento o de esfuerzos que yo obtuve planteando el problema desde el extremo A hacia el empotramiento. Es una forma de verificar. Y si no, lo que puedo hacer es calcular las reacciones de vínculos, empezar a obtener los diagramas partiendo de C, llegando hasta este valor, por ahí un poquito más complicado, pero es igual, y después planteando el esfuerzo en en una sección determinada, trabajando desde este extremo, me tiene que dar lo mismo que dice el diagrama, ¿sí? O sea, ustedes tienen forma de verificar esto. O si vienen trasladando, pueden equilibrar una parte, si equilibran una parte, pueden trabajar con la otra y verificar, ¿sí? Esas cosas se pueden hacer. Profesor, desde el gráfico del momento torsor no hay ninguna relación con el resto de los gráficos. No, el torsor siempre está desacoplado. Los que están acoplados son el corte, ¿sí? Si yo tengo la variación en X, el corte en Y y el momento en Z están asociados o acoplados, con la derivada, ¿sí? La ecuación esa que dedujimos. Creo que en el caso de hacer el trabajo inverso, nos tienen que decir qué referencia se tomó para de si es positivo o negativo el momento torsor para poder hacer el trabajo inverso. Sí, pero en ese caso el ejercicio no busca determinar el signo o momento torsor, sino inferir esfuerzos de corte, no sé, solicitaciones, tipo de solicitaciones aplicadas, ¿sí? Es aplicar las ecuaciones, pero en sentido inverso. Es más de lo mismo, para ver si maneja los conceptos, ¿sí? Hacer el problema inverso, si uno no entendió muy bien el problema, es más difícil, ¿sí? Tienen que tener bien claro lo que están haciendo para entender. Es que, o sea, en realidad no termino de entender, creo que ya lo preguntaron 30 veces, pero ¿por qué hay un más? ¿Por qué es positivo ese momento torsor ahí? Mi convención de signo, yo digo, mirándolo, yo sé que el momento es este, porque fx por esta distancia me da este momento. Ahora, ¿cómo defino el signo? Me paro acá y digo, ¿esto qué giro me genera si lo miro de z? Horario, listo, positivo. Yo podría haber dicho, no, mirá, me paro desde acá, mirando el origen, y ¿qué giro me genera? Negativo, antihorario, bueno, negativo. O positivo. Digo, no, mirá, lo antihorario es positivo. Es una convención particular, pero hay que indicarlo, ¿sí? Acá la convención que está puesta es, yo miro desde Z y me fijo si el giro es que me tiende a generar el momento. ¿Es positivo? ¿Es horario, perdón? Es positivo. Así de simple, ¿sí? Si me hubiesen generado una flecha al contrario, o sea, un giro opuesto, me hubiese dado negativo. Entonces, si yo esta fuerza, en lugar de hacia abajo, la aplico hacia arriba para ajustar y no para aflojar, acá voy a tener un momento negativo con la misma convención, ¿sí? Bien, gracias. Lo primero que hay que hacer es determinar el sentido positivo o negativo del giro, ¿no? Antes de arrancar con el planteo. Claro, ustedes dicen, no, mira, si le van a poner signo al momento, digo, momento positivo es este. Mirándolo de acá, tiene que girar horario, antihorario, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora,